Samsung acaba de sacar muchos productos nuevos y ya tuve la oportunidad de probarlos. Ahí te va toda la info y mis primeras impresiones, empezando con los nuevos teléfonos plegables. Samsung anunció el Galaxy Fold 6, que es una actualización muy ligera en papel, cambió un poco las dimensiones y el diseño, pero por lo general se queda igual con la misma pantalla y cámaras, pero se siente diferente en la mano. O sea, la orilla está súper cuadrada, como el Galaxy S24 Ultra, y eso hace que sea más cómodo cuando está cerrado. Más que nada se siente como más sólido en la mano. La pantalla de afuera está 1 milímetro más ancha y la de adentro está casi 3 milímetros más ancha, entonces aunque sea poquito, siento que se teclea más fácil en la pantalla de afuera, y los marcos simétricos ayuda a que se vea mejor, en mi opinión. Está más liviano y tantito más delgado también. Si lo ves de lejos al lado del Fold 5, el Fold 6 fuera de las orillas planas no te das cuenta de la diferencia, pero ya en mano, ya que los agarras en la mano, sí se siente mejor el Fold 6. Viene en 3 colores, plata, rosa, marino, y tiene el nuevo procesador Snapdragon 8 generación 3 con más CPU, más GPU y mucho más rendimiento, pero fuera de eso no hay mucho más. Tiene exactamente las mismas cámaras, misma batería, misma carga, mismo RAM. Creo que si eres fan del Fold y tienes quizá un Fold 2 o Fold 3, puede ser una muy buena actualización. Pero si tienes un Fold 4 o 5, está difícil justificar la compra. Es un excelente teléfono y si has estado esperando el nuevo Fold, ahora es el momento, pero me hubiera gustado ver un cambio más grande. Es una ligera actualización y desafortunadamente, si estabas esperando algo más emocionante para el Flip, también es una ligera actualización. Se ve igual y prácticamente todo está igual. Tiene el nuevo procesador que se aprecia, una batería un poquito más grande que también se aprecia, pero yo creo que lo más importante en el Flip 6 es la cámara. Las generaciones anteriores del Flip eran conocidas por tener una cámara buena, pero nada comparado con el Fold o el S24 Ultra, y por fin Samsung le dio la cámara principal de 50 megapíxeles al Flip. Creo que era un punto débil del Flip que se corrige con esta generación. Y aún así, si eres fan del Flip, no hay mucha diferencia con el Flip 5, no creo que valga la pena actualizar, pero si quieres comprar un Flip por primera vez, o quizá tienes un Flip 3 o 4, la pantalla más grande por afuera que le agregaron en el Flip 5 el año pasado y esta nueva cámara en el Flip 6 con la batería un poquito más grande y el nuevo procesador, creo que ya vale la pena la actualización. Y a mí me encanta el formato del Flip porque hace que use menos el teléfono, porque puedes ver Google Maps en la pantallita de afuera y hacer muchas cosas en la pantallita de afuera, y ya que lo necesitas, lo abres. En cuanto a hardware, bastante aburrido, la verdad. Nada muy nuevo ni diferente en estos nuevos plegables, pero en software hubo un par de sorpresas y algo que me voló la cabeza por completo. Primero, Samsung agregó muchas funciones de inteligencia artificial. Algo que me gustó mucho fue el nuevo modo de traducir, que en los foldables está perfecto. Parece que está hecho para eso, porque puedes doblar el fold para tú estar viendo la traducción de tu lado, y en la pantalla de afuera está el otro idioma para que la persona con la que estés comunicando pueda ver lo que se está traduciendo. Y funciona todo en tiempo real. Si habla la otra persona, tú ves en la pantalla la traducción y viceversa. Jala muy bien. Está demasiado útil y práctico. Esta función también está en el Flip, y también traducciones en tiempo real en llamadas telefónicas y otras aplicaciones. Entonces, todo el tema de poder comunicarte con otras personas del mundo está impresionante en estos plegables. Agregaron también Chat Assist para componer mensajes en diferentes tonos, pero a mí lo que me voló la cabeza fue la edición de las imágenes. Nunca había visto a un teléfono hacer esto. Me tomé una selfie, yo ahí con mi cámara, y aquí estoy, y le picas a las estrellitas para ver las funciones de IA, y está este botón nuevo de Sketch to Image. Literalmente dibujas lo que quieras para agregar a la foto y lo genera de una manera ultra realista. O sea, ve cómo dibujo un sombrero blanco, horriblemente dibujado, por cierto, y en unos segundos genera la fotografía y me agrega una gorra. Te da varias opciones con diferentes estilos de gorras y sombreros y se ve increíble. En serio, no se ve ni editado ni mal puesto. No sé qué magia es esto, y lo hace rapidísimo. Para un flujo de trabajo, editar fotos con inteligencia artificial en los Galaxies es una maravilla. Aquí, por ejemplo, quito a las personas que están en el fondo y luego me agrego una gorra, o en este otro ejemplo dibujé un sol, a ver qué pasa, y agrega un sol, no nada más un sol así fake o dibujado, pero agrega un sol
exactamente como se veía en esa fotografía o como se vería en esa fotografía. Después en otra foto agregué unas nubes y te da muchas opciones para que tú escojas las nubes que más te gustan. Me quedé un buen rato jugando con esto, está impresionante. Otra cosa nueva es que detecta caras y puedes generar imágenes basadas en esa cara. Por ejemplo, aquí agarra a este hombre y te da diferentes estilos, comic, 3D, cartoon, watercolor, sketch, y lo genera en segundos. Está bien divertido y bien práctico tenerlo directamente en el editor de fotos sin tener que irte a otra aplicación o otra página web. Hay otras cosas de IA como autoformatear documentos, hacer resúmenes o hacer un boceto de una imagen todo en segundos. A mí me emociona mucho más todo esto de IA y software que las ligeras actualizaciones de hardware. Las buenas noticias es que estas funciones también vienen a generaciones pasadas de Galaxy. Primero van a estar disponibles en este Fold y Flip 6, pero agregarán soporte para generaciones anteriores pronto. Me gustó mucho el Fold este año, estuve jugando mucho tiempo con él y me encanta cómo se siente en la mano, está sólido. Y el pliegue aún se ve cuando está abierto, pero en mi opinión se siente menos que el año pasado, entonces creo que está mejorado. Y ya después de 6 generaciones siento que es un teléfono bastante sólido, buen software, buenas cámaras. Eso de poder ver la cámara con la pantalla de enfrente está bien cool para tomar selfies con la cámara principal. Si le has tenido ganas al Fold o quieres actualizar de un Fold 2 o 3, creo que es buen momento de aventarte un clavado porque, por cierto, Samsung me dio un código de descuento. Entonces, de aquí hasta el 6 de agosto es la preventa de todas las cosas nuevas. Hay muchas promociones y te van regalando cosas y descuentos, pero al final de todo puedes agregar encima un 10% de descuento con mi código especial TechSantosFF10. Aprovechenlo antes del 6 de agosto porque ya después no va a funcionar el descuento y especialmente cosas caras como el Fold, ese 10% ayuda muchísimo. Ahora, aparte de los teléfonos nuevos Samsung, también anunciaron nuevos relojes y audífonos. El Galaxy Watch 7 se ve prácticamente igual, pero tiene un mejor procesador, 3 veces más rápido, 30% más eficiencia energética y ahora mide la apnea del sueño, que está excelente para los que tienen esta condición o van a descubrir que tienen esta condición, y el índice de AGES, que te da un estimado de tu salud metabólica y envejecimiento biológico, todo en tu muñeca. Es mucha información muy útil. Pero para mí lo más interesante es que por primera vez Samsung sacó un Galaxy Watch Ultra. Está más grande, más tosco, tiene mejor batería, mejor procesador, nuevo diseño y una pantalla de hasta 3000 nits. Es de titanio y tiene un nuevo botón rápido. Que si entras a los ajustes a configurarlo, este botón se llama Action. El nuevo Watch Ultra con un botón de acción naranja, con una correa de este estilo. ¿Dónde más hemos visto algo así? Seguramente ya viste en línea todos los memes de Samsung copiándose de Apple, pero realmente fuera del nombre y la correa y el botón naranja, sí está muy obvio, pero se ve diferente, más que nada por la pantalla circular y se siente muy diferente con el sistema operativo. O sea, yo que lo agarré y ya jugué con él, no se parece nada al Apple Watch Ultra, al menos en uso. Si estás en el ecosistema de Samsung y estabas buscando un reloj inteligente más grande y con todas las funciones posibles y más batería, aquí está. Creo que es una buena iteración. No sé por qué Samsung no había hecho esto antes. Se me hace un muy buen reloj. Está cómodo, fluido, tiene todos los sensores. Y esto es solo mi opinión, pero a mí me encantó el diseño. Siento que se ve como aventurero, pero moderno al mismo tiempo. Lo que sí creo que está muy obvio es los nuevos Galaxy Buds 3 y 3 Pro. Especialmente en el color blanco, es imposible negar que Samsung no agarró algo de inspiración de Apple. Agregaron el palito que sale de los audífonos y hasta tiene los sensores similares en negro. Literalmente, Chris, si pones aquí una foto lado a lado de los AirPods Pro contra los Galaxy Buds 3 Pro, batallas para ver las diferencias cuando los dos están en blanco. Está loquísimo. Hemos tenido memes de Apple copiando a Samsung y Samsung copiando a Apple por muchísimo tiempo. No es nada nuevo y esta situación en específico con este color sí está bastante obvio si ves la fotografía, pero realmente el color gris, que de hecho fue el que más me gustó a mí, no se parece tanto a los AirPods. Creo que el color tiene mucho que ver. Los Buds 3 Pro tienen una luz que se prende cuando lo estás cargando o lo puedes dejar prendido para que se vea tantito la luz blanca en tus orejas. Tiene un estuche con la tapa transparente que se ve muy cool y diferente. Bluetooth 5.4, calidad de sonido alta de 24 bits, cancelación de ruido, modo transparencia. Todo lo que esperas de unos audífonos inalámbricos premium que van a funcionar
perfectamente con el ecosistema de Samsung. Algo que se me hizo interesante es que estos buds son resistentes al agua IP57. Eso significa que son sumergibles hasta 1 metro. Yo nunca había visto eso en unos audífonos. Si se te caen en la alberca, seguramente los puedes recuperar, pero a mí me entró la curiosidad si suenan debajo del agua, porque si son resistentes a 1 metro, técnicamente te puedes meter y ver si se escucha algo adentro de la alberca. Obviamente se están a caer y no lo recomiendo, nada más se me hizo curioso. Todo el ecosistema de Samsung acaba de recibir los mejores accesorios para su teléfono y se siente más como un ecosistema de productos robusto. Me gusta lo que está haciendo Samsung y creo que lo están haciendo muy bien con todos estos tipos de accesorios y dándole más opciones a sus clientes. Voy a estar probando algunos de estos dispositivos para hacer como reseñas a largo plazo. Déjenme abajo un comentario qué es lo que más les interesa. Por ahorita eso fue todas las noticias y mis opiniones. Gracias por acompañarnos al final y nos vemos pronto. Sobres.